El autor de la carta a los Hebreos continúa hablando sobre el Señor Jesús como el mediador de un nuevo pacto. Argumentando de muchas maneras, hemos visto en las predicaciones pasadas, en toda la carta a los Hebreos, la superioridad y la eficacia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y en los versículos, hermanos, que nos toca exponer el día de hoy, el autor les recuerda la necesidad del derramamiento de sangre. La predicación de este día brota o sale de los versículos 18 al 22 del capítulo 9 de la carta a los Hebreos. Les invito a que vayan a sus Biblias en Hebreos, capítulo 9, versículos 18 al 22. Hebreos, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Esos pasajes son los que vamos a estar exponiendo con la ayuda de Dios. Voy a leer estos versos. Dice así: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa que fue derramada para salvar a su pueblo escogido en tu gracia desde antes de la fundación del mundo. Sin ver, Señor, nada en nosotros, tú en tu gracia tuviste misericordia y nos has salvado como un pueblo especial y nos tienes ahora en este día alabando tu nombre. Te damos gracias por ello y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos ahora, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos des sabiduría, fuerza, que nos des entendimiento de lo que tú, a través de tu palabra escrita, tu palabra revelada, tu palabra completa, pueda llegar a nuestro corazón y hacer una obra. Si es tu voluntad, Señor, de vivificar al que está muerto en sus delitos y pecados, y que también des consuelo a tus hijos, que des exhortación. Señor, permítenos estar atentos a estos momentos y háblanos a nuestras vidas, Espíritu Santo. Te pido, Señor, que me ayudes, que me des fuerza, que me des entendimiento. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de nuestro glorioso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces la predicación de hoy tiene como título la necesidad del derramamiento de sangre. Los cristianos del primero y segundo siglo fueron acusados de canibalismo debido a su insistencia en beber la sangre y comer la carne de su Mesías o Salvador. Esto sonaba aterrador, bárbaro y primitivo para las mentes ilustradas de la filosofía griega. De la misma manera, hermanos, en nuestro siglo, cada vez se hace más difícil hablar de la redención, de la expiación, de la muerte sustitutiva y la necesidad del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Incluso dentro del cristianismo, algunos prefieren no hablar de la justicia divina. La justicia divina que requiere el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados. Pues según ellos, muchos dicen, eso hace presentar al Dios de los cristianos como un ser terrible, aterrador, lleno de venganza, con sed de sangre, primitivo y hasta burdo. Algunos dicen ahora eso. Algunos dicen, no prediques más de la sangre porque parece que Dios es así.
Y tomé parte de un sermón de Spurgeon para ilustrarles más lo que estamos diciendo. Y Spurgeon dice lo siguiente. Él dice: estoy muy consciente que algunas personas exclaman: el predicador está hablando continuamente de sangre. Y esta mañana, desde el primer himno hasta el último, Él nos ha puesto frente a nosotros alusiones constantes a la sangre. Estamos horrorizados de eso. Y Spurgeon dice: yo deseo que se horroricen, pues ciertamente el pecado es una cosa ante la que debemos temblar. Y la muerte de Jesús no es un asunto que debamos tratar con ligereza. Spurgeon sigue diciendo: la intención de Dios era despertar en el hombre un gran sentimiento de disgusto por el pecado, haciéndole ver que solo podía ser quitado mediante el sufrimiento y la muerte. En el tabernáculo en el desierto, casi todo fue santificado mediante la sangre. Las gotas púrpuras cayeron sobre el libro y sobre todo el pueblo. La sangre debía verse por todos lados. Sigue diciendo Spurgeon: tan pronto entrabas al atrio exterior, podías ver el gran altar de bronce, y al pie del altar se derramaban continuamente vasijas conteniendo sangre. Cuando traspasabas el primer velo y entrabas al lugar santo, si podías ver algún sacerdote, lo hubieras visto todo salpicado de sangre. Sus vestiduras blancas como la nieve mostraban muy vívidamente las manchas carmesí ante los ojos de los que lo veían. Si veías a tu alrededor, mirabas los cuernos del altar de oro del incienso manchados con sangre, y el hermoso velo que cubría el santuario ya estamos hablando del interior, estaba orlado con sangre que rociaban, estaba adornado con la sangre que se derramaba. El santo tabernáculo no era en lo absoluto un lugar, dice Spurgeon, para los sentimentales. Sus enseñanzas emblemáticas tenían que ver con realidades terribles, de una manera tremendamente impresionante. Su ritual no tenía la intención de gratificar al gusto, sino impresionar la mente. No era un lugar para caballeros refinados, sino para pecadores quebrantados. Por todos lados, hermanos, el ojo ignorante podía ver cosas desagradables al ver toda esa sangre, dice Spurgeon. Pero la conciencia abrumada podía leer lecciones de paz y de perdón. Esa sangre significaba algo diferente para la conciencia abrumada del pecador, el que alcanzaba a ver su pecado. Y sigue diciendo Spurgeon: oh, que algunas de estas palabras mías pudieran motivar a quienes toman con ligereza el pecado a ser conmovidos ante esa cosa abominable. Y él sigue diciendo: yo quisiera que se llenaran de horror ante esa cosa detestable que no puede ser quitada con nada, excepto por aquello que está infinitamente más calculado para horrorizar a la mente educada que los ríos de sangre de los becerros y de los machos cabríos. Quiero decir, el sacrificio del propio Hijo de Dios, cuya alma fue hecha una ofrenda por el pecado. Esto dice Spurgeon de la sangre. Y imagínense, hermanos, ese panorama en el tabernáculo, esa sangre derramada por todos lados. Y hermanos, si miramos en las Sagradas Escrituras, veremos que no hay incompatibilidad alguna entre el amor y la misericordia con la justicia, santidad e ira de Dios. Los atributos de Dios que se revelan en las Sagradas Escrituras se encuentran en perfecta armonía. ¿Y dónde lo vemos? Después de Adán y Eva, después de que ellos se rebelaron contra Dios, podemos ver el amor y la justicia de Dios. ¿Cuándo? La vemos cuando viste su vergüenza. Pero no solo la viste, y yo me imaginaba, no aparece como Él creó todas las cosas de la nada. En ese momento Él no crea de la nada un abrigo para vestirlos, sino que hace justicia matando a un animal inocente. O sea que hay derramamiento de sangre. Entonces ahí vemos su amor al vestirlo y su justicia al derramar la sangre de un animal. Vemos ahí las dos cosas juntas, amor y perdón.
Pero estas expresiones solo se pueden dar a través de un sacrificio que exige su justicia y santidad. Pues el hombre ha pecado y ha violado los mandamientos divinos. Y hermanos, en los versos 18 al 22 del capítulo 9 de Hebreos, el autor de la carta afirma que la necesidad de la muerte no es exclusiva del nuevo pacto. Esto no es un concepto que se inventó en el siglo I, sino que el antiguo pacto también requería la muerte y el derramamiento de sangre para satisfacer las demandas divinas. Y eso lo vemos en el versículo 18 cuando dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, refiriéndose al antiguo pacto. Y recordemos que en el verso 15 nos dijo que la muerte de nuestro mediador fue necesaria para la remisión de los pecados. Esto ya es en el nuevo pacto, asegurando con su sacrificio que los herederos recibiéramos la herencia eterna. Y con paciencia, decimos con paciencia porque el autor de Hebreos está luchando con que los hebreos quieren regresar a volver a hacer esos sacrificios. Y él les da argumentos y argumentos. El autor sigue ampliando su argumento delante de los judíos, ya que para ellos era incomprensible que el verdadero Mesías haya sido muerto a través de la crucifixión bajo el poder del imperio romano. Es posible, hermanos, que algunos maestros judíos estuvieran tratando de convencer a los que se habían convertido al cristianismo de lo absurdo de nuestra fe. Ellos probablemente decían, y hasta hoy todavía escuchamos, mucha gente dice, ¿cómo es posible pensar que el Salvador, el ungido, el que recobraría el trono de David para siempre, haya muerto en una cruz? Eso es incomprensible para la mente. Ellos dirían, Jesús entonces, y siguen diciendo algunos judíos, fue un farsante. El verdadero Mesías, si fuera el verdadero Mesías, gobernará y destruirá el imperio romano, no morirá en una cruz. Muchos judíos no creen ni creyeron. Y no solo los judíos, hasta hoy hay muchos que les cuesta creer esta verdad. Que el rey Mesías había escogido el camino de la muerte y el del sufrimiento para restablecer su reino de paz y reconciliación. Esto fue necesario, ya dijimos, debido a la terrible condición del género humano y a la miseria en la que el mundo quedó luego de la entrada del pecado a través de Adán y Eva. Y el Catecismo Menor nos ayuda a ver esa condición del hombre después de la caída. En su pregunta número 19 dice, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Y responde, debido a su caída, toda la raza humana perdió la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición y expuesta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. Esa es la condición del pecador. Los sacrificios, hermanos, del Antiguo Testamento son el mejor ejemplo de la que la muerte era necesaria para establecer el reino glorioso de Dios. El nuevo pacto, el cual Dios había prometido a través de Jeremías, también requería la muerte de una víctima. Pero siendo que el nuevo pacto sería superior, como lo vemos en las profecías, entonces estaría basada en un sacrificio cuya sangre fuera de valor superior y superiores a las que se hacían en el antiguo pacto. De manera que este argumento del autor es un golpe fuerte para los judíos que se burlaban de una religión cristiana basada en la muerte de su Salvador. O sea, sí aceptaban todos los sacrificios de animales, pero llega el Señor Jesucristo y no aceptan esa muerte o ese sacrificio. Y el autor de Hebreos les está argumentando y a la vez demuestra a los griegos que la expiación, la muerte de una víctima, no es contraria a la razón y la lógica. Pues siendo que hemos pecado contra el Dios Santo, entonces su justicia debe ser satisfecha. Y en eso, hermanos, no hay nada absurdo. Aunque sabemos, como dice 1 Corintios, que la palabra de la cruz seguirá siendo locura para los que se pierden. Pero también dice el texto, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y sigue diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En los versos de 18 al 22, hermanos, que estamos viendo, con el fin de demostrar la necesidad del derramamiento de sangre,
el autor no solo nos dice que la sangre fue necesaria para el establecimiento del antiguo pacto, sino que nos declara los usos que se le dieron a la sangre en dicha administración. Esto lo hace para mostrarnos los alcances de la sangre derramada de Cristo Jesús en el nuevo pacto. ¿Y cuáles son esos alcances? Son la purificación y el perdón. El verso 18 empieza con las palabras ¿de dónde o por lo tanto? Lo cual confirma de que así como fue necesaria la muerte del testador en el nuevo pacto, derramando su sangre preciosa, de la misma manera el antiguo pacto para ser ratificado requirió la muerte o el derramamiento de sangre. En este caso de animales, pero muerte al fin. Y el verso 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. En este verso vemos que el autor se remite especialmente al momento en el cual Dios da la ley de Moisés, la ley a Moisés en el Sinaí, cuya narración se encuentra en Éxodo 24, que leímos entre los cantos. Este momento es considerado como la inauguración o el establecimiento del pacto de Dios con Israel. Y aquí es importante verlo y alcanzamos a ver los elementos fundamentales de un pacto. Dios, que es la parte principal, quien de manera unilateral, como en un testamento, decide otorgar gracia especial para una pequeña nación. Y la otra parte es Israel. Ellos son el objeto del pacto. Pero también encontramos estipulaciones, como los tienen los pactos. La santa ley del Señor. Y encontramos también un mediador, que es Moisés, y una confirmación del pacto, que es la sangre de los becerros. En Éxodo vemos, hermanos, que Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ahí 40 días escuchando la voz de Dios y escribiendo sus palabras en un libro. Después bajó del monte y leyó estas palabras al pueblo, y el pueblo se comprometió a obedecer, como leímos también, estas estipulaciones del pacto, y ellos respondieron a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y después Moisés pidió a unos jóvenes que ofrecieran holocaustos y becerros como sacrificios de paz, y Moisés tomó la mitad de la sangre en unos tazones y la otra mitad la esparció sobre el altar. En ese momento aún no se había construido el tabernáculo, así que este altar fue uno que Moisés construyó al pie del monte Sinaí, en medio de 12 columnas, dice la Biblia, que representaban a las 12 tribus de Israel. Es decir, todo el pueblo estaba representado en esas columnas. Luego vemos que Moisés esparció esa misma sangre sobre el pueblo, que como la contraparte del pacto, se comprometió a cumplir todas las palabras del mismo. Y aquí se establece una unión o comunión entre Dios y el pueblo a través de ese pacto, a través de la sangre, la cual es rociada sobre el altar, el libro que representa a Dios y sobre el pueblo, ¿verdad? Esta sangre fue rociada sobre todo el pueblo. Solo por medio de la expiación Dios puede acercarse al ser humano caído en pecado. Es por eso que esta es la primera ocasión en la cual el Señor se le llama el Dios de Israel. A través de este pacto, hermanos, confirmado con la sangre, Dios se convierte en su Dios personal y nacional. Y después de esto, no solo ellos son de Dios, sino que Dios es de ellos. Hay una doble pertenencia. Es por eso que la violación de las leyes del pacto sería considerada como una afrenta muy grave, la cual dañaría y quebrantaría esta relación pactual, dejando de ser Israel el pueblo de Dios, como efectivamente sucedió. Y ahí cuando yo leía estas palabras me recordaba, y vemos también la figura del pacto matrimonial, ¿verdad? Hay una doble, dice, pertenencia. Es por eso que cuando se rompe con ese pacto, hay una afrenta muy grave. Es como una figura también de la relación pactual entre Dios y su pueblo. Entonces, aunque este pacto requería del pueblo el cumplimiento perfecto de la ley, con el fin de que ellos continuaran siendo pueblo del Señor,
No obstante, al ser ratificado con la sangre rociada, se evidenciaba que ese pacto también hablaba de gracia, ¿verdad? No era nada más un pacto de obras y de condiciones. Y podremos decir, ¿pero gracia dónde? Gracia por la elección, porque Dios escogió a un insignificante pueblo para ser receptores de sus leyes. Los pudo haber dejado. Pudo haber no escogido a ningún pueblo. Pudo haber dejado a todos los pueblos perdidos. Pero Él en su gracia los eligió a este pueblo de Israel. Y gracia también porque Él les concedería perdón y purificación a través del derramamiento de la sangre. Y no de su sangre de ellos, no era su propia sangre de las personas, sino de animales que prefiguraban al verdadero Cordero de Dios. Y debemos decir que en este sentido hay una continuidad entre el antiguo y el nuevo pacto. La sangre de los becerros era derramada para expiación de los pecados, como se evidencia en el ritual del día de la expiación. También era esparcida o rociada sobre el pueblo. De la misma manera, la sangre vertida de Cristo en la cruz fue rociada sobre su pueblo elegido, como dice el apóstol Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí vemos cómo el pueblo elegido ya en el nuevo pacto es rociado con la sangre del Señor Jesucristo. Vemos cómo se cumplen los tipos en el antitipo que es el Señor Jesucristo, la realidad, lo perfecto. Y esto, hermanos, no significa que literalmente la sangre de Jesús cayó sobre cada uno de los escogidos, sino que los beneficios de su muerte fueron imputados a todos los que creen en Él. Es importante, hermanos, también recordar que la sangre mezclada con agua se usaba en varios rituales del antiguo pacto. Y vemos en Juan 19:34 que cuando el Señor Jesucristo, en quien se cumplen perfectamente los tipos del culto levítico, murió en la cruz y su costado fue traspasado, ¿recuerdan qué pasó? Brotó sangre mezclada con agua. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El mismo apóstol Juan en su primera carta afirma, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Jesús no solo vino, hermanos, para justificarnos de nuestros pecados mediante su muerte sangrienta, sino que provee para nosotros la limpieza, la santificación, lo cual es muy bien representado en la agua que se rociaba en el antiguo pacto. El apóstol Pablo afirma que los creyentes hemos sido salvados por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí vemos el agua, ¿verdad? Jesús también usó la figura del agua para hablar del nuevo nacimiento, es decir, de la entrada al pueblo del pacto, cuando dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Moisés roció el libro del pacto con agua y con sangre, representando con esto la verdad de que la palabra de Dios es como agua que nos limpia. De ella brota un manantial para nuestra purificación. Entonces, si no leemos la palabra, ¿cómo vamos a estar, verdad? Por eso Jesús dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y también Pedro le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Arthur Pink dice lo siguiente, hermanos. La aplicación de la sangre en el libro refiriéndose al libro del pacto, fue una insinuación de lo que podría ser por los pecados cometidos en contra de sus preceptos. Y la aplicación del agua es contada para purificación. Y aunque en Éxodo, hermanos, en Éxodo 24 no se menciona el instrumento con el cual se roció la sangre y el agua, el autor, basado en otros pasajes del Antiguo Testamento, nos dice que se usó el hisopo, que es una planta rústica, nos dice, e insignificante, que se daba en una región de Palestina, y también se utilizó la lana escarlata. Y en esto hay un simbolismo también precioso que es visto con claridad en el Nuevo Pacto. Jesús mismo es el aspersor de la sangre. El hisopo habla de su humillación al encontrarse en la condición de carne.
Y esta planta rústica habla de su humanidad, de su humilde apariencia externa. Pero la lana escarlata, habla de su gloria personal. El color escarlata o púrpura distinguía a los reyes o poderosos. Ellos se vestían con ese color esplendoroso. Después de rociar al pueblo, Moisés dijo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Ahí ratificó el pacto con sangre. Eso lo vemos en nuestro verso 20. La sangre del animal sacrificado era una señal o símbolo de confirmación del pacto que Dios establecía con el hombre. Sin esta sangre no se podía confirmar el pacto, pero luego de haber sido derramada y esparcida, entonces tanto Dios como el hombre quedaban comprometidos para cumplir las exigencias del pacto. Dios se comprometía a dar bendiciones y el hombre cumplía con la obediencia perfecta, o maldiciones si el pueblo desobedecía. Podemos decir que el pacto antiguo contenía principalmente ordenanzas, pues no fue dado como medio de salvación, porque ¿qué hombre podía cumplir perfectamente con los mandatos de su santa ley? Ningún hombre puede, ni podía. Pero hermanos, en el nuevo pacto, aunque contiene mandatos todavía el nuevo pacto, principalmente consta de promesas eternas, que no están sujetas a la obra del creyente, sino a la obra realizada por el Hijo de Dios con su vida encarnada, su muerte y resurrección. Estas palabras de Moisés fueron repetidas casi textualmente por el mediador del nuevo pacto, del nuevo y eterno pacto. Cuando leímos la noche antes de ser crucificado, dijo, los invito a que vayan a sus Biblias en Mateo nuevamente, Mateo 26, versículos 28, para que lo vean por ustedes mismos, que cómo el Señor Jesucristo casi repite textualmente las palabras de Moisés en el antiguo pacto. Dice así Mateo 26, 28. Porque estas son palabras del Señor Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y hermanos, el nuevo pacto fue confirmado, instituido por el derramamiento de la sangre ¿de quién? De Cristo. Y a partir de ese momento se hizo vigente el pacto que Dios había prometido a través de los profetas, de manera que Dios y el hombre entran en una nueva y mejor relación. El nuevo pacto es superior al antiguo pacto. La sangre de Cristo puso en una relación especial al pueblo elegido y al Dios Santo. A partir de ese momento, los elegidos pueden ser llamados sin ninguna duda ahora el pueblo de Dios. Él puede ser llamado el Dios del pueblo. Hermanos, somos de Él y Él es nuestro, pero ahora es para siempre. La sangre de Jesús lo confirma. Si ha sido rociado con la sangre de Cristo. Y el verso 21 dice, y además de esto, roció también con la sangre en el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. ¿Y qué vemos en estos versículos? Vemos que la sangre de los becerros no solo fue rociada sobre el altar, el libro y el pueblo, sino sobre los elementos de la adoración en el antiguo pacto. Todos los modos y maneras de adoración fueron purificados por la sangre. Y el autor nos quiere mostrar con esto que no solo era necesario un sacrificio, sino que la sangre se requería para eliminar los pecados y en consecuencia habilitaba a los pecadores para adorar al Dios Santo. No había otra forma de adorar a Dios si no es por la sangre. Probablemente el autor de este verso 21 consideró las instrucciones que el Señor dio en Levítico 16, que también lo leímos, en los que dice que en el día de la expiación el sumo sacerdote debía rociar con su dedo 7 veces el propiciatorio. ¿Pero con qué fin? Para purificar el santuario. Dice el texto, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Pero también dice que de la misma manera hará al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Todo estaba manchado de sangre. Aunque los muebles y elementos del culto en el tabernáculo, hermanos, habían sido santificados por Dios mismo y habían sido apartados para un uso exclusivo sagrado, no obstante, siendo que eran utilizados por hombres pecadores, entonces eran contaminados. Y en ese sentido se volvían profanos, de manera que se requería anualmente
por eso su limpieza. Y esto nos muestra, hermanos, ahora a nosotros, que los medios que nosotros usamos para la adoración son solo aceptados ante Dios por los méritos de la sangre de Cristo. Y esto nos debe dar, hermanos, una lección de humildad, porque solamente por la sangre de Cristo somos hechos aceptos ante Dios. Por nosotros mismos no podemos acercarnos si no es por la sangre de Cristo. Incluso los medios que usamos como la oración o el arrepentimiento o los cantos de adoración están tan afectados por nuestra imperfección humana, hermanos, que si no fuera por los méritos del sacrificio de Cristo, si no fuera porque han sido rociados con su sangre, Dios rechazaría esos medios también. Y Arthur Pink dice también aquí, lo mejor de nuestros desempeños se han corrompido por la carne. Nuestras oraciones y nuestro arrepentimiento son muy sucios y no pueden ser recibidos por Dios, excepto si venimos como mendigos delante de su preciosa sangre. Todo servicio, hermanos, cúltico es defectuoso e impuro, hasta que Cristo lo limpia por medio de la aspersión de su preciosa sangre. Por lo tanto, cualquier adoración que el hombre quiera brindar a Dios, si no está fundamentada en el sacrificio de Cristo en la cruz, es abominable ante Él. Por eso a los cristianos bíblicos les sería difícil, o mejor dicho, imposible, aceptar cualquier movimiento ecuménico donde se promueve la aceptación de rituales todavía y creencias de otras religiones donde Cristo es considerado un simple hombre, o donde su sacrificio no es fundamental, o donde se considera como absolutamente, o donde no se considera como absolutamente necesaria la sola fe en Cristo Jesús, en su obra, en su derramamiento de sangre. Y el verso 22 que estamos estudiando nos dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Levítico 17:11 el Señor le dice a su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de las personas. La ley requería, dice en nuestro texto de Hebreos, que casi todo fuera purificado con la sangre. Entonces esa casi nos hace ver que había unas excepciones. Las únicas excepciones eran algunas pocas cosas que podían ser purificadas con pura agua o con fuego. Por ejemplo, la contaminación por muertos en Levítico 15. Ellos solo se purificaban con agua. Y la purificación de los metales eran purificados con fuego cuando traían los botines, se les llama, de las otras tribus que conquistaban. Eran purificadas esos metales con fuego, no se les derramaba sangre. A esas excepciones, por eso dice casi todo. Entonces, aunque en el antiguo pacto se daban unas pocas excepciones para la purificación con sangre, por lo que no estaban relacionadas con el perdón, esas cosas no estaban relacionadas con el perdón. Entonces nos queda claro que sin derramamiento de sangre no hay posibilidad alguna de recibir el perdón divino. Es imposible el perdón si no hay derramamiento de sangre. Las leyes del antiguo pacto eran sagradas. ¿Por qué? Porque procedían directamente del Dios soberano. De manera que violar estas condiciones se convertía en una gran ofensa para con el santo Creador. Y la única forma de satisfacer su justicia era a través de la muerte. Como dice un comentario que se llama Viacom, dice, esta es la gran diferencia entre la manera de Dios y la manera del hombre, entre la religión verdadera y la falsa. El hombre toma a la ligera el pecado y se burla de la necesidad de la sangre como inherentemente necesaria para el perdón. Pero exigiendo sangre, Dios subraya la superlativa pecaminosidad del pecado y proveyendo la sangre, revela su infinito amor. Ahí vemos el valor de la sangre de Cristo, lo que nos enseña. El Señor en su gracia, hermanos, proveyó para el pueblo una muerte sustituta, es decir, la muerte de un animal. Pero si el pueblo no sacrificaba el animal, entonces no podían recibir perdón alguno.
Y eso es claramente ejemplificado en el sacrificio del animal la noche en que Dios mató a todos los primogénitos de Egipto. ¿Recuerdan esa historia? Todos los primogénitos debían morir, los de los egipcios y los de los hebreos. Pero aquella casa donde estuviera untada la sangre del animal en la puerta, el ángel destructor pasaría de largo y no moriría el primogénito. ¿Pero por qué no moría? Porque se había dado una muerte sustituta, es decir, la del animal. Ahí vemos la sustitución. Y de la misma manera, para que cualquier hombre que haya violado alguno de los mandatos de la ley divina pueda ser perdonado y no sufra la muerte eterna, que viene como consecuencia o resultado de la transgresión, es decir, de todos los hombres. No hay un hombre que se excluya de esto. Entonces es necesario que otro haya derramado su sangre por él. Y esto, hermanos, es lo que hizo Cristo en la cruz. Él dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él dio su vida en sustitución por los pecadores que fueron escogidos por gracia para creer en Él. No hay otro medio por el cual podamos acercarnos al Dios vivo. Los hombres cometen una terrible ofensa contra Dios cuando pretenden acercarse a Él confiando en sus propias buenas obras. Eso es una ofensa. O en sus rituales religiosos. Esto es una abominación delante de Él, pues es como si muertos en estado de putrefacción aguda trataran de hacer subir un olor agradable ante la majestad divina. Lo único que pueden exhalar es hediondez. Sin la sangre de Cristo solo podemos ofrecer podredumbre delante del Señor. Como dice un comentarista que se llama Adam Clark, todo pecador ha perdido el derecho a su vida. ¿Por qué? Por sus transgresiones. Recordemos el pasaje que dice: la paga del pecado es muerte. Y sigue diciendo el comentarista: y la ley de Dios requiere su muerte. La sangre de la víctima, que es su vida, eso requiere la ley. Y la sangre, hermanos, es derramada como sustituto de la vida del pecador. O como dice Robertson, la sangre es el principio vital y es eficaz para expiación. La sangre de Cristo echa a un lado todos los demás planes para el perdón. No hay otra forma, hermanos. Y hermanos, como conclusión, adoremos hoy al Señor con corazones purificados del pecado, sabiendo que por la sangre de Cristo rociada sobre la adoración que rinde el pueblo, la perfección de Él nos es dada como una cubierta especial, haciendo que lo imperfecto de nosotros, como en este día, esta adoración se vuelva perfecta por la sangre de Cristo. Adoremos hoy al Señor con tal convicción, porque nuestra imperfecta oración es recibida como un olor agradable ante su trono de luz, porque allí está el Cordero que fue inmolado, el cual cuando la santidad del Padre justo está a punto de rechazar la oración, porque no exhala el olor que le agrada, Él, el Señor Jesucristo, la toma y la baña con el olor agradable de su sangre preciosa derramada en la cruz. Y entonces el Padre amoroso percibe el aroma más delicioso, el cual brota de la belleza ¿de quién? De su propio Hijo, y recibe nuestra oración como si fuera lo más excelso o hermoso que hubiese en el mundo, por la sangre de Cristo. Y hemos, hermanos, aprendido hoy que sin derramamiento de sangre no hay posibilidad de perdón de pecados. Por lo que podemos decir: porque Cristo derramó su sangre, yo he sido perdonado. Nosotros hemos encontrado el perdón de Dios por medio de la muerte en la cruz del Calvario. Y escuché a un hermano decir: horrenda pero preciosa muerte. Horrenda en el sentido de lo que padeció y preciosa en el sentido de su resultado. Si hemos pecado contra el Santo Señor, entonces tenemos, hermanos, la esperanza de ser perdonados por la sangre vertida en la cruz. Nunca dejemos de hablar de la sangre. Nunca dejemos de cantar de la sangre. Nunca dejemos de participar en el sacramento que nos recuerda la sangre, la cena del Señor, ¿verdad? Nunca dejemos de orar, siempre acudiendo a aquel que derramó su sangre,
Oh bendita sangre que nos transmite la vida eterna. Recordemos, hermanos, que el perdón es costoso. Y perdonar no es solamente decir, está bien, no importa, no. Ese perdón es costoso, lo vemos en la sangre de Cristo. Y Dios es amor, pero también es santo. Él es el que menos puede quebrantar las grandes leyes morales sobre las que está construido el universo, que lo construyó Él mismo. El pecador debe recibir su castigo. Y Dios es el único que puede pagar el terrible precio que cuesta el perdón de la humanidad. Y si aún no has conocido el poder salvador de esta sangre preciosa, de la sangre de Jesús, te invito para que hoy acudas a ella en un acto de sincera fe, confesando tus pecados, arrepintiéndote por haber violado las demandas justas del Santo Dios y pidiendo al Salvador, a Jesús, que tenga misericordia de ti y que te conceda el perdón de los pecados por el mérito, ¿el tuyo? No, porque no te alcanza, por el mérito de su muerte en la cruz. Y el camino bañado de sangre es el único que pueden andar los pies de un pecador, si es que quieres venir a Dios. Vean al sacerdote, tenía el evangelio en la punta de sus dedos, en cada movimiento de su mano lo predicaba, y el efecto de tal predicación permanecía en todos los sitios donde las gotas encontraban un lugar de descanso. Esa sangre predica el evangelio. No tienes que continuar cargando el peso terrible de tus pecados y la culpa que resulta de esos pecados. Hoy es el día aceptable para despojarte de esa carga, confesando tus maldades ante Él y pidiendo que te conceda el perdón. El Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vamos a orar, hermano.